Hola y bienvenidos nuevamente a este canal llamado Solen A S M R. Y en el video de hoy me gustaría que me acompañen a leerles un cuento llamado El viejo que no salía en los cuentos, de Pilar Mateos. Es un cuento un poco largo, o capaz parece así por las letras que son bastante grandes. Y si este video les gusta, me encantaría que me apoyen en las otras redes sociales que tengo y que van a estar apareciendo en pantalla, así como también apreciaría que le den like, comenten este video y se suscriban. Y si ustedes tienen alguna idea o sugerencia para mis próximos videos, los voy a leer y tomar con mucho gusto. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. Una noche, Valentín soñó que su abuelo le traía un gato. Lo oyó maullar debajo de la cama y estaba a punto de acariciarlo cuando despertó. ¿No dijiste que iba a venir el abuelo?, le preguntó a su madre durante el desayuno. Su madre se estaba preparando para marcharse a trabajar. Con una mano recogía las tazas sucias y con la otra se abrochaba una blusa verde. Eso dije, le contestó. Y hoy mismo voy a mandarle el billete del tren. Desde que era pequeño, Valentín soñaba con tener un gato que se llamara Osiris y estaba seguro de que el abuelo se lo iba a traer. ¿Y si no quiere venir?, se alarmó. Su madre le tendió los libros del colegio que estaban sobre la mesa. Apagó la luz de la cocina y se metió su chaqueta de lana azul. Pues tendría que arreglar yo misma el enchufe de la plancha, suspiró. El abuelo Benito llegó con el invierno. Desde entonces se marcha todas las tardes a los pinares, que están en la otra punta de la ciudad, a buscar un tesoro o una cigüeña despistada. También se le puede ver en la plazuela, jugando a los bolos, pero su diversión favorita es escuchar los cuentos de Valentín. Lo que no le gusta nada son las noticias de la televisión, perder en el juego y arreglar esas cosas que se rompen, las persianas y los enchufes de las planchas. Allá se las compongan, refunfuña. Yo ya tengo bastante que hacer. Y se desentiende del asunto, esperando que las cosas se arreglen solas. Las cosas, naturalmente, las arreglan los demás. En cambio, él baja por la mañana temprano a comprar el pan y la leche. Se pasa un buen rato de charla con la panadera. A Benito le gusta la panadera, que es redonda y tostada como una rosquilla. Se pasa otro buen rato discutiendo con Matías, el pescadero, porque ha subido el precio de la pescadilla. Y a la vuelta se para a mirar los carteles de la entrada del cine. Los carteles dicen palabras misteriosas que él no puede entender. Se queda allí mirándolos intrigado, esforzándose inútilmente, con esa rabia que nos dan las tapias demasiado altas y los cajones atrancados. Y es que Benito no sabe leer. Benito tiene muchos años, 73, un pelo blanco cortado al cepillo, una mirada curiosa y una dentadura postiza que se compró de segunda mano y que le está un poco grande. Además, tiene un reloj antiguo colgado de una cadena,
en el que suele mirar la hora cuando está discutiendo con Matías. Más vale que me apresure, dice, que luego llega Valentín y no tengo lista la comida. A Benito le cae muy simpático Valentín. Valentín sale de la escuela a las 12:30, pero en vez de irse a casa derecho, lo que hace es pedirle a Pablo que le deje dar una vuelta en sus patines, a Ariel que le preste el balón y a Gabriela que le enseñe su colección de orugas. Valentín es un poco pedigüeño, es lo malo que tiene, y una pizca desagradecido. Está mirando una oruga recién nacida con la lupa de Gabriela y de pronto exclama: ¡Ay! Benito me está esperando. Y se marcha a todo correr sin dar ni las gracias. Valentín tiene 9 años, un pantalón vaquero con rodilleras y una goma de borrar. A Valentín le cae muy simpático Benito. Lo raro es que no solo es Benito quien lo espera. Algunos días, mientras juega con sus amigos, Valentín se refiere a otras personas de nombres extraños. Tengo que irme a ver lo que pasa con Gulliver. O dice que ha dejado a Buffalo Bill en una situación muy peligrosa, o que esta vez Peter Pan no tiene escapatoria y quién sabe lo que estará planeando Guillermo. Con tanta gente, los amigos de Valentín se confunden. Deben ser muchos de familia, comenta Gabriela, admirada. Sin embargo, a la hora de comer solo son dos, Benito y Valentín. Comen en la mesa de la cocina, sobre un mantel de plástico que tiene una guirnalda de flores amarilla y verde, todo alrededor. Benito se come la miga del pan y Valentín la corteza. Benito se bebe el vino y Valentín el refresco. Valentín prefiere la pechuga del pollo y Benito dice que es mucho mejor el muslo, sin comparación. Así que se complementan muy bien y no desperdician nada. Cuando terminan, Benito quita los platos y Valentín limpia el mantel con un trapo húmedo. Entonces, al aire tibio de la cocina y acompañados por una música de cazuelas y voces que alegran el patio, se disponen a disfrutar juntos del mejor rato del día. Valentín abre el libro, pasa las hojas muy deprisa buscando la página donde se interrumpieron ayer y empiezan a leer. Benito lo escucha mirándolo atentamente a la cara, sin pestañear apenas, como si en la cara de Valentín pudieran verse los seres más fascinantes, más increíbles aventuras que hayan sucedido jamás. Benito no sabe leer porque nadie le enseñó. A los 7 años, en vez de mandarlo a la escuela, lo mandaron a guardar las vacas por un caminito verde. A los 11 ya se iba más lejos, a llevar un rebaño de cabras a los pastos de la montaña. Y así siguió durante toda su vida, de pastor, aprendiendo por su cuenta cosas que no vienen en los libros. Y como allá, en su pequeña aldea, ni siquiera tenía ocasión de ver un periódico. Benito no sintió nunca la necesidad de aprender a leer, mucho menos ahora que ya estaba viejo y se le había metido en los ojos como una niebla que no acababa de levantar. Ya no alcanzo a distinguir la cigüeña ni el cigoñino, se lamentaba. Su única hija, Valentina, se había casado años atrás y se había ido a vivir a una tierra llana donde crecía el trigo y los pinares. Benito se había quedado solo y conforme con sus 2 cabras. En las noches de invierno, para no sentir el frío, se las llevaba a dormir a su habitación. Luego, protestaba de que se hubieran comido los flecos de la colcha, pues vaya destrozo que me han hecho. Pasaba la jornada ocupado en numerosas tareas: sacar agua del pozo, cavar el huerto, cuajar la leche para obtener queso.
A las 12 de la noche todavía tenía que hacer. A ver si mañana temprano limpio el establo. Benito estaba limpiando el establo cuando llegó el correo con la carta de Valentina. La leyó el cartero en voz alta, y Benito se enteró del triste suceso. El marido de Valentina había muerto, y ella esperaba que Benito acudiera a su lado para echarle una mano. Pues el mucho trabajo que tengo, decía la carta, no me deja tiempo para atender al niño como es debido, y considero que con nadie estaría mejor que con su abuelo. Por la presente le envío el billete del tren, a fin de que se ponga usted en viaje de hoy en 8, el día 14 de este mes, en que Valentín y yo iremos a esperarlo a la estación. Benito se había quedado quieto, con la vista fija en un rollo de soga a sus pies. Luego, sin proponérselo, miró, por el hueco de la puerta, hacia la montaña donde él había estado guardando las cabras toda su vida. El cartero le alargó una cartulina rectangular que tenía el color de la paja. «Ya está aquí el billete», dijo. Precisamente al día siguiente ocurrió un hecho curioso. 2 forasteros llamaron de mañana a su puerta, cuando Benito estaba sacando una vieja maleta de cartón. Llevaban unos pantalones andrajosos y deshilachados, y el pelo tan largo que Benito, entre la niebla de sus ojos y el poco dormir de aquella noche, no supo precisar al instante si eran hombres o mujeres. «Nos hemos enterado de que se marcha usted», le dijeron. Benito se dio cuenta de que llevaba la maleta en la mano y la depositó en el suelo. Pronto ocurrió la noticia. Nos lo dijo el cartero. El uno era hombre y la otra mujer. Venían de la capital y andaban buscando una casa donde instalarse. No querían vivir por más tiempo en las grandes ciudades, sino en una aldea pequeña con 2 cabras y un huerto. Pensamos que usted a lo mejor querría vendernos la casa. ¿Y el huerto también? El huerto también. Al primer impulso, Benito los hubiera mandado monte abajo de un empellón. No porque los chicos no le fueran simpáticos, sino porque le daba rabia y pena que unos extraños vinieran a quedarse en su habitación, y con sus pimientos, y con la cama de níquel donde había nacido Valentina. Pero enseguida consideró lo tonto que era quedarse contemplando la cama donde había nacido Valentina, pudiendo contemplar a Valentina en persona. Y mirá por dónde la suerte había traído hasta su puerta a 2 forasteros dispuestos a darle un dinerillo por su casa. Y eso siempre venía bien. ¿Y qué hacemos con las cabras? Nos quedamos con ellas. Benito había mirado con más detenimiento la cara del chico y la cara de la chica. Les gusta comer margaritas por primavera. Les daremos margaritas. Le llevaré la mochila al chico, se dijo Benito, y el cuchillo de monte y los zuecos. La mochila iba tambaleándose en el maletero del tren, rebosante de quesos, y a medida que las montañas se iban quedando atrás, el tren se adentraba por una tierra ancha y dorada, y el aire se hacía más frío. Benito no había viajado antes en tren, no había viajado nunca, en realidad, más que cuando salió de la aldea para ir a la guerra, y entonces se lo habían llevado en un camión junto con otros muchachos, tan desconcertados como él, y un sargento de voz poderosa. Benito Porres, servidor. No se dice servidor, se dice a la orden. Lo que usted mande. Lo mandaron a la cocina del cuartel. Benito se pasó la guerra peleando con las papas y las zanahorias, que nunca eran suficientes para tantos soldados hambrientos, y echándole agua a la sopa para que rindiera más. Esto se acabó.
Lo metieron en un camión con otros muchachos desconcertados y lo devolvieron al pueblo. Benito no volvió a acordarse nunca más de la guerra. En cambio, recordaba cómo se cura el mal de las patas de las cabras, abriéndoles la pezuña y dejándolas reposar 6 días en el establo, salvo que esto, probablemente, ya no le iba a servir para nada. Benito se puso de pie y salió al pasillo del vagón. El tren era sucio y anticuado, pero Benito suponía que era el último avance de la técnica y lo contemplaba todo con verdadera admiración. El tren era lento y ranqueante, pero Benito creía que viajaba a una velocidad de vértigo y estaba aún más emocionado que aquel día, en su mocedad, cuando fue el primero en escalar el Pico del Muerto. 2 chicos, cargados con mochilas, cruzaron el pasillo y lo saludaron al pasar. «Buenas tardes». «Con Dios». Llevaban pantalones vaqueros y el pelo largo. Uno de ellos lo llevaba tan largo que se lo tenía que recoger en la nuca con una liga para que no le estorbara. «Estos son como aquellos», pensó Benito, recordando a los forasteros que se habían quedado en su casa. A ambos lados de la vía se extendían ahora los vastos pinares y el aire olía a resina. Benito divisaba ya, desde la ventanilla, las luces inquietantes de la ciudad. Notaba por dentro un cosquilleo que no le daba descanso, como una mezcla de pena y esperanza. Lo que hizo fue desentenderse de la pena y dejar que le creciera la esperanza. Capítulo 2. Valentín recuerda muy bien la primera vez que vio a Benito en la estación. Tenía la cara quemada por el sol y la mirada de un niño perdido. Llevaba puesto un traje muy raro, de los que solamente se ven en las fotografías antiguas, y muy descosido. Tenía las uñas negras y no le quedaban más que 2 dientes. Parece un pobre. Sin embargo, a Valentín le gustó. Le gustó mucho cómo le apretó la mano y el modo en que lo miró, y que fuera un abuelo distinto, que regalaba mochilas llenas de queso y cuchillos de monte. Pero, ¿cómo le da eso al chico? ¿No ve usted que se va a hacer daño? La madre de Valentín agarró a Benito por su cuenta. Lo lavó, lo planchó y lo dejó como nuevo. Hasta le compró una dentadura igual que la de los artistas de cine. Pero Benito no se atrevía a salir a la calle porque temía que lo atropellara un coche y no quería bajar a comprar la leche. «Si es que apenas veo, hijo. No veo bien para atravesar la calzada. Eso es por la niebla. En invierno siempre pasa igual. Dice mi madre que sale del río». «¿De qué manera hay niebla aquí?» «Algunos días. El lunes me levanté y no se veía en las casas de enfrente». Benito pareció más desalentado. «Pues sí que he venido a buen sitio». Valentín se apresuró a añadir: «Por las tardes sale el sol». Poco a poco, Benito fue tomando confianza. Aprendió la dirección de la panadería y a cruzar por el paso de peatones, y se hizo amigo de Matías, el pescadero. A lo que no acababa de acostumbrarse era a aquella niebla que ponía velos grises en las calles de la ciudad y en sus ojos. Cuando Valentín volvía de la escuela, al mediodía, solía encontrarlo deambulando por la cocina, con ese aire de desamparo que tienen los nuevos de la clase el primer día de curso. «Parece un nuevo». «Hoy he hecho papas con bacalao», decía Benito. «A ver si te gustan». A la Valentina bien que le gustaban de chica. «No se dice la, abuelo, se dice solo Valentina».
Por entonces, Valentín no alcanzaba la vitrina todavía, y Benito tenía que ponerle el plato y el vaso. Valentín se comía las papas rebañando la salsa con un buen trozo de pan, y decía que estaban muy ricas, relamiéndose, para ver si Benito se animaba un poco. Lo miraba con el rabillo del ojo y veía que no se animaba. Podés ver la tele si querés. Deja, no me hace mucha gracia el aparato ese. Ya, es que a esta hora solo pasan las noticias y es muy aburrido. Valentín pasaba un trapo húmedo por el mantel, como había visto hacer a su madre. Tomaba la mochila y se disponía a hacer los deberes allí mismo o a leer un cuento. Benito se sentaba en el taburete, se ponía de pie, abría la ventana del patio, la cerraba y se volvía a sentar. Observaba un rato a Valentín. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? ¿Y dónde va a ser? En ese libro. Ah, es un cuento. ¿Y qué dice? Es que ya estoy muy adelantado, cuando ya han descubierto al ladrón de los pavos reales. ¿Y quién es el ladrón? Si te lo digo no tiene gracia. ¿Querés que lo empiece por el principio? A mí no me importa. Por toda respuesta, Benito acercó más su taburete a la mesa, y mientras Valentín empezaba a leer el cuento desde el principio, él iba contemplando las ilustraciones con detenimiento. Se veía un parque donde había niños jugando y pavos reales con las colas desplegadas. En el siguiente dibujo, los pavos reales habían desaparecido y los niños estaban buscándolos. Cada vez que intervenía un nuevo personaje, Benito preguntaba: ¿ese es el ladrón? Y Valentín le contestaba: si te lo digo no tiene gracia. Pues alguno tendría que ser. Le asombró tanto la historia que parecía como si no acabara de creérsela, como si desconfiara de Valentín. ¿Y todo eso dice ahí? Míralo tú. Benito apartó la cara del libro con un gesto desabrido y se puso a mirar para otro lado. ¿No te lo crees?, insistía Valentín. Léelo, léelo. ¿Qué voy a leer?, masculló Benito. Yo no sé de letras. ¿No te sabés las letras? Por un lado, Valentín estaba sorprendido. Le sorprendía que un señor tan mayor no supiera leer, cuando uno tiene la impresión de que los mayores lo saben todo. Pero, por otro lado, él ya se había dado cuenta de que Benito no era un abuelo como los demás. Y aunque Valentina le hubiera obligado a ducharse y a cortarse las uñas, esto no cambiaba lo esencial. Ahora Benito era un abuelo limpio, pero distinto. ¿Y las grandes tampoco? Benito miró de pasada las letras grandes de la portada. Hizo un gesto negativo. Si querés te enseño, dijo Valentín. A mí no me importa. Pero Benito ni siquiera lo intentó, porque las mayúsculas se le volvían moscas delante de los ojos y las minúsculas cagaditas de mosca. ¿Ya ves?, refunfuñó. Se me ha gastado la vista sin haberla estrenado. Esto no era cierto. Benito había empleado su vista en infinidad de tareas, y le habían sido muy útil para divisar a la cabra perdida entre los pedregales, la silueta del lobo detrás de las encinas y al gusanillo enroscado que se come las matas de los pimientos en 4 días, si uno no se anda con cuidado. Mañana traigo otro cuento si quieres, sugirió Valentín. Se lo pido a Gabriela. Al día siguiente le leyó el cuento de los 7 cabritillos, y a Benito se le hizo mucha gracia que el más pequeño se escondiera en la caja del reloj. Mira qué listo, comentaba. En la escuela, Valentín se volvió más pedigueño que nunca. Pedía libros prestados a Gabriela,
a Pablo o a Ariel, y a todo el que se le ponía delante. No le quedaba otro remedio. No podía presentarse en casa con las manos vacías, porque el viejo estaba esperándolo en la cocina, con una bandeja de papas doradas y crujientes, revolviendo, casi a tientas, un guiso de carne y verdura. Y según entraba Valentín por la puerta, ya le estaba preguntando: ¿qué traes hoy? Hoy traigo uno de guerra. Al principio, Benito escuchaba boquiabierto, prendido de la voz del niño, y tan fascinado por lo que oía que no se aventuraba a hablar. Cuando solo tenía 70 años, Valentín le leyó La Sirenita de Andersen y varios cuentos de los hermanos Grimm. A los 71 le leyó El agujero negro y la casa imaginaria. Y el día que cumplió 72 años, Valentín consideró que ya tenía edad suficiente para escuchar cualquier clase de relato. Por entonces, Benito ya no se conformaba con oír y callar. Hacía preguntas y comentarios. Quería saber detalles que no venían en el libro, y discutía con Valentín porque no se ponían de acuerdo sobre una historia de piratas. Te digo que el tesoro lo ha escondido el chico de la bodega del barco. Que no, abuelo, ¿no ves que el chico va con los buenos? Algo se trae ese entre manos, te lo digo yo. Ya verás cómo no. Ya verás cómo sí. Pero si es amigo del capitán, no te enterás de nada. A mí no me engañan. Benito iba haciéndose más exigente cada día. Protestaba de que los viejos no aparecían nunca en los cuentos y empezó a examinar con prevención los dibujos de los nuevos libros. ¿Sale algún abuelo? Me parece que no. Pues sí que... Los protagonistas de las historias de Valentín casi eran siempre niños. A veces intervenían los padres, algún profesor joven y comprensivo, pero los viejos nunca. Y los viejos somos muy importantes, arguía Benito. A ver, ¿quién mira por ti mientras tu madre está trabajando? ¿Quién guisa el bacalao? ¿Quién te dice que no te mojes los pies? En eso Benito tenía razón, y Valentín se le daba sin vacilar. Tú. Porque su madre bastante hacía con salir todas las mañanas a ganarse el salario. Y como ella misma había dicho, él mucho trabajo no le dejaba tiempo para ocuparse del niño como hubiera querido. La madre de Valentín se marchaba de casa a las 7 de la mañana. Tomaba un autobús que llevaba hasta la Plaza Mayor y allí se montaba en otro que atravesaba toda la ciudad. Pasaba por los Pinares, a las 8:05 se detenía ante el edificio de la fábrica de galletas. Valentina se metía una bata blanca, que sujetaba el pelo con un gorro, y allí estaba durante 8 horas envasando galletas rellenas de chocolate, para regresar tomaba los mismos autobuses, pero en dirección contraria. Un día volvió a casa con más prisa que de costumbre. Comió poco y de mala manera y le dijo a Benito: lávese las orejas, que hoy vamos al médico. ¿Quién va a ir al médico?, rezongó. Usted. Me han informado que tiene derecho a que lo atienda un médico. Quiero que le mire los ojos. ¿Y si va a mirarme los ojos, qué falta hace que me lave las orejas? Valentina se atragantó con las uvas que estaba comiendo. Ya está bien, padre, parece usted un crío. En la casa de espera había mucha gente haciendo cola. En la sala de espera había mucha gente haciendo cola. Cuando le llegó el turno, Benito entró en la consulta un poco amedrentado. Valentina iba delante de él con el carnet de la mano, y ella le explicó al doctor que Benito no distinguía un autobús de una bicicleta. Con la vista que tenía este hombre, suspiraba.
El médico se asomó a los ojos de Benito como si se asomara a dos pozos pequeños. Lo que usted tiene son cataratas, dijo. Debería ir al oculista. Benito tuvo miedo de quedarse ciego y no se atrevía a hacer ninguna pregunta. Quien preguntaba era Valentina. ¿Eso es grave? Molesto, dijo el médico. Habrá que operar. ¿Y quedará bien? Es lo más probable. Menos mal. Benito volvería a contemplar el vuelo circular de los vencejos que entraban en el patio, y a los gorriones alimentando a sus crías en las aceras, junto a las ruedas de los coches. Era lo más probable, y en las tardes de invierno ya no tendría que preguntarle a Valentín. ¿Ha levantado la niebla? Le bastaría con asomarse a la ventana y comprobarlo por sí mismo. Entretanto, habría de tener paciencia hasta que volviera a salir el sol. Los cuentos de Valentín le ayudarían a esperar. Capítulo 3. Durante los días que predecieron a la operación, Benito gruñía más que de costumbre. La niebla de sus ojos había terminado de cerrarse y el pobre habitaba ya en un mundo en sombras. Sin embargo, se esforzaba por seguir cumpliendo sus tareas, aunque Valentín ya alcanzaba, empeñándose, a coger los vasos de la alacena, y había aprendido a hacer tortillas francesas de caprichosas formas. Ese no era el problema. El problema era conseguir los nuevos libros que Benito esperaba. ¿Seguro que no tienes más?, le preguntaba a Gabriela. Que no, que ya te los he prestado a todos. ¿No te habían regalado otro el día de tu cumpleaños? Pero ese todavía no lo he leído. Dice mi madre que no te preste más libros, dijo Ariel, porque luego huelen a sopa de ajo. Es que a mi abuelo le gusta mucho la sopa de ajo. Por eso. Lo mejor es que te hagas socio de la biblioteca, sugirió Pablo. Así puedes leer los cuentos que quieras. ¿Sí?, se asombró Valentín. ¿Y qué hay que hacer para ser socio? Había que hacerse una fotografía en una máquina, y costaba una barbaridad. Eso fue lo que opinó Benito cuando le pidió el dinero. Valentín salió visco en las fotografías, y al entregárselas a la bibliotecaria de la escuela, tuvo la precaución de ponerse visco. No fuera a pensar que el de las fotos era otro y lo tomara por un falsificador. La bibliotecaria pegó 2 de ellas con mucho cuidado en sendas tarjetas. Anotó unos números y le preguntó su nombre sin mirarlo. ¿Nombre? Valentín volvió a ponerse visco. Valentín Martínez Porres. Pues ya está, dijo la bibliotecaria, y le entregó una de las tarjetas. Dame el dinero. Valentín se quedó aterrado. No tengo. Bueno, es igual, me lo traes mañana. ¿Pero ya puedo leer los libros? Sí, hombre, sí. ¿Cuál quieres? Valentín recorrió con la mirada, deslumbrado, los numerosos estantes repletos de libros, cientos de cuentos, miles de aventuras invitándole a visitar mundos maravillosos. Era como estar en Jauja. Benito no conocía aún la historia del país de Jauja. Se acercó a una estantería y empezó a leer títulos. Y a pedir este, y el otro también, y el de arriba, y aquel. ¿En qué quedamos?, apremió la encargada. La biblioteca se cierra a las 7. Valentín no la oyó, porque él mismo, por su cuenta, iba sacando libros febrilmente y colocándolos, con mucho entusiasmo, sobre la mesa, hasta poner una torre. ¿Pero qué haces? No se puede sacar más de uno cada vez. Valentín le miró desconcertado y no se acordó de ponerse visco. ¿Solo uno? Y tampoco vas a tener tiempo de leerlo hoy.
Cerramos dentro de un cuarto de hora. Me los voy a llevar a mi casa, explicó Valentín. La bibliotecaria movió la cabeza negativamente. Está prohibido sacar los libros de la biblioteca. Valentín se sintió súbitamente despojado de un tesoro, arrojado del país de Jauja a la más negra de las miserias. ¿Está prohibido? Esta mujer lo miró con un destello de interés. Puedes venir a leerlos aquí siempre que quieras. Comenzó a reponer ordenadamente en su lugar los libros que el niño había elegido. Valentín estaba inmóvil, en una profunda expresión de desencanto. Yo sí, murmuró. Pero mi abuelo... ¿Qué le pasa a tu abuelo? La torre de libros iba desapareciendo de la mesa con la increíble rapidez de un juego de magia. Pues que él no puede venir, y además que está ciego, y además que no sabe leer. Por eso se los tengo que leer yo. Lo siento, dijo la encargada, pero está prohibido. Sobre la mesa quedaba un único libro, forrado de papel azul, con un ademán inesperado. La mujer lo puso en las manos de Valentín. Está rigurosamente prohibido sacar los libros de la biblioteca. Empujaba a Valentín hacia la salida, y Valentín la miraba perplejo, tan confundido que el libro se le deslizaba de las manos, y poco faltó para que él la dejara caer. Ella lo llevaba a empujones hasta la puerta, mientras insistía. Así que ya lo sabes. Mañana no me vengas con esas, porque te diré lo mismo que hoy. Lo dejó en el pasillo y cerró la puerta de golpe. Valentín se quedó pasmado, sintiendo en las manos el contacto satinado del forro azul. Finalmente se echó a reír. Acababa de darse cuenta de que la bibliotecaria era una mujer excepcional, y se fue corriendo por el pasillo con el corazón alegre. ¿Qué me has traído hoy?, preguntó Benito tan pronto como terminó de comerse un melocotón. No sé, todavía no lo he visto. Valentín sacó el libro de la cartera, buscó el título en la primera página y lo leyó en voz alta. Se llama La historia de Zico. ¿Quién es Zico? ¿Cómo quieres que lo sepa? Benito tiró la basura del hueso de la fruta y se acomodó el taburete. Bueno, a ver si en esta historia pintamos algo los viejos. Me parece, ¿eh?, apuntó Valentín precavidamente. Me parece que Zico debe ser un niño. Pues si es así, rezongó Benito, no estoy dispuesto a esperar a que se haga viejo. Zico, efectivamente, era un niño, y su historia comenzaba así. Esto era, una vez, un anciano carpintero, quien, sintiendo acercarse el final de su vida, hizo venir a una presencia a su único hijo y le habló de esta manera. Vittorio, hijo mío, ha llegado el momento en que debemos separarnos. No olvides nunca mis buenos consejos y recuerda que, si no te lego riquezas ni fortuna, el digno oficio que aprendiste a mi lado en la niñez, con el que ganarás tu pan honradamente. Dichas estas palabras, el venerable anciano expiró. Valentín hizo una pausa en este punto para que Benito pudiera desahogarse a gusto. Benito se desahogó. Habráse visto qué mala idea. Para una vez que sale un viejo, lo matan a las primeras de cambio. No lo ha matado nadie, corrigió Valentín. Se murió él solo. Para el caso es lo mismo. Benito apartó un poco el taburete y se volvió de espaldas. No le veo yo la gracia a esta historia. Espera un poco, a ver, dijo Valentín, y continuó la lectura. Vittorio lloró piadosamente la muerte de su buen padre, proponiéndose imitar en todo su ejemplo a partir de aquel día, y tomando el martillo y la escuadra, se encaminó hacia el pequeño taller donde trabajó sin descanso, a lo largo de los años, con tenacidad y destreza. Pasado el tiempo,
Vittorio contrajo matrimonio con una bella joven y muy pronto su hogar se vio bendecido con la llegada de 2 gemelos, un niño y una niña, a los que le pusieron por nombre Sico y Rosetta, respectivamente. «Ya salieron los niños», gruñó Benito. Valentín puso el dedo índice sobre el renglón que estaba leyendo para no perderse. «Este cuento va muy deprisa», comentó. «Todavía estamos en la primera página y a Vittorio ya se le ha muerto el padre, ya se ha casado y ya ha tenido 2 hijos. A saber a dónde iremos a parar por ese atajo». La fama de la honradez de Vittorio y de su maestría en el oficio se había extendido por la comarca, llegando, incluso, a oídos del rey. Los hacendados y los ricos mercaderes visitaban. Valentín volvió a poner el dedo en la línea y miró a Benito. «No sé lo que son los hacendados». «¿Quiénes van a ser?» «Los que tienen la hacienda, las tierras, el ganado». «Ah, ya». Los hacendados y los ricos mercaderes visitaban su taller con frecuencia, encargándole ora a un escritorio, ora una mesa bellamente labrada, ora una vitrina cuya pureza de líneas causaba admiración. Vittorio trabajaba desde el alba hasta largo rato después de la puesta del sol, viéndose en la necesidad de ampliar su taller y contratar la ayuda de algunos empleados, para atender, así, las numerosas demandas de sus clientes. La prosperidad reinaba, pues en su hogar, sin embargo, Vittorio no era un hombre feliz. Su rostro presentaba a menudo una expresión de pesar, y una pena secreta parecía ensombrecer su vida. Valentín se detuvo un instante. No estaba muy seguro de lo que significaba la palabra demandas. ¿Sería lo mismo que peticiones o encargos? Pero no quería pararse a preguntarlo, porque empezaba a sentir curiosidad por lo que ocurría a Vittorio. ¿Por qué no era feliz? ¿Qué le pasaba? Sico, su hijo, acababa de cumplir 12 años y estaba ya, por tanto, en la edad de aprender el oficio. Pero el muchacho, en vez de seguir las sabias indicaciones del padre, se mostraba desobediente y díscolo. Prefiriendo vagar de noche por los bosques de la comarca, sin temor al ataque de los lobos ni de otras alimañas salvajes. «Yo tampoco tendría miedo a los lobos», pensó Valentín. «Eso habría que verlo», dijo Benito al instante. Valentín lo miró atónito. No era la primera vez que Benito le adivinaba el pensamiento, porque Benito no era un abuelo corriente y podía hacer cosas que no hacían los demás. Pero, aún así, resultaba asombroso. «En una ocasión me fue siguiendo un lobo desde el encinar hasta la puerta de casa», contó Benito. «Él iba por el rastrojo y yo por la senda. A ratos lo tapaban los matorrales, pero yo sabía que él seguía allí, avanzando a la par que yo. Paraba yo un momento y se paraba él. Reanudaba yo la marcha y la reanudaba él». Valentín se olvidó por completo de la historia de Sico. «¿Y qué hiciste?» «¿Y qué había que hacer? Aguantar». En el patio, una voz de mujer rompió a cantar una copla española. Valentín se levantó de un brinco y cerró la ventana para oír mejor a Benito. Que el animal no olfateara el miedo, esa era la cuestión. De cuando en cuando yo lo miraba de soslayo y él me miraba a mí, pero yo, con la cabeza alta, sin avivar el paso, yo, a mi ritmo. Valentín abría los ojos de par en par y contenía el aliento. «¿Te persiguió mucho tiempo?» «Ya te digo, desde el encinar al pueblo, unos 3 kilómetros serían». «¿Y no tenías miedo?» «Miedo es poco. Me acuerdo que entré en casa, estaba allí tu abuela tejiendo una bufanda y tu madre.
que entonces sería un poco mayor que tú, ayudándole a devanar la madeja. Atranqué la puerta y yo no pude pronunciar palabra. Tu abuela me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Que vienes tan descompuesto? Y yo sin decirle nada. ¿Por qué? ¿No te digo que no podía hablar? Hasta la mañana siguiente no recuperé la voz. ¿Y eso por qué sería? Y del susto sería. Valentín estaba admirado de que su abuelo fuera tan valiente y a la vez pasara tanto miedo. Pensó que él también habría pasado miedo. Sin embargo, Zico no temía al ataque de los lobos ni de otras alimañas salvajes. Zico debía tener un poco de sentido común. Claro que ya había cumplido 12 años y Valentín todavía no tenía los 9. Faltaban 18 días para su cumpleaños. Pero aún así, aunque tuviera 12 años, ¿qué estaría haciendo Zico vagando durante la noche por los espesos bosques del comarca? Capítulo 4. Pero yo voy a dejar la lectura hasta acá. Pero, si les interesa saber, este libro tiene 9 capítulos y junto a ustedes me faltaría leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Si les interesa que siga leyendo este cuento para ustedes, por favor, apreciaría que lo dejen en la caja de comentarios, así como también dejen sugerencias, ideas y críticas constructivas con respecto a mis videos. Espero que les haya gustado este video y sin nada más que decir, me despido. Adiós.